Existen 4 personajes de Toy Story que, si bien no son los protagonistas, dentro de su rol secundario son bastante principales. Y a pesar de eso, durante muchos años fue muy difícil tenerlos en las colecciones, porque solo se fabricó una figura de ellos, refiriéndome a que deba ser del material que se ve en la película y que fueran de tamaño grande. No importa si no son del tamaño exacto, pero que sí fueran del tamaño grande. En el caso de Rex, en 1995, Thinway fabricó esta figura, que se vendió a finales de 1995 y durante 1996 en Estados Unidos y en Canadá, y en países en donde Thinway se asoció con alguna empresa de ese país para que distribuyera sus juguetes, como en Reino Unido, Italia y Alemania. La figura es de plástico duro, es totalmente articulada, excepto la boca. Además que dice frases y sus dientes y ojos brillan en la oscuridad. La medida de Rex en las películas es de 35 a 40 centímetros de alto, y esta mide 30 centímetros de alto, lo cual entra en la categoría de una figura grande. En 1999, Thinway hizo una reedición de esta figura, esta vez en la línea de Talking Room World, que es exactamente la misma figura pero está ensamblada a una base de cubos de plástico. Y realmente al haber hecho eso se siente como si fuera un adorno de Rex, y no tanto como si se tuviera al personaje en la colección. La parte buena es que las baterías se colocan en el cuerpo de Rex y no en la base, por lo que sí se podría desprender la figura de la base sin que pierda el funcionamiento. Lo malo es que no es tan sencillo, pues no está diseñada para quitarse y poner de la base con un simple clic, sino que se tendría que meter un desarmador para poderlo quitar. Y debajo en sus patas se quedaría marcada en donde estuvo ensamblada a la base. Mattel, que en 1999 también fabricó productos de Toy Story 2, no fabricó una figura grande de Rex. Durante la década de los 2000, Thinway no hizo reedición de este juguete de Rex, como sí hizo alguna reedición con algunos de los juguetes que fabricó en los 90s, pero con empaque de Toy Story and Beyond. Y Hasbro no fabricó una figura grande de Rex, por lo que durante muchos años estas dos figuras serían las más buscadas del personaje, y más específicamente la de 1995, por la obvia razón de que no estaría ensamblada a la base. Casi lo mismo ocurrió con Ham. A finales de 1995 y durante 1996 se vendió en Estados Unidos y Canadá, y en otros países donde Thinway se asoció con alguna empresa local para distribuir sus juguetes, se vendió también esta figura de Ham. Es de plástico duro, mide 20 centímetros de largo y 12 centímetros de alto, lo cual realmente no es tan pequeño. También las medidas de ancho, que no sé cuánto mide de ancho, pero es bastante espacioso, pues le caben muchas monedas en su interior. Se vendió tanto una figura que incluía un empaque completo y una que incluía solamente una etiqueta, con el logotipo de Toy Story y el logotipo de Thinway. En 1999, Thinway no hizo una reedición de esta figura de Ham, lo cual es bastante extraño. Mattel no fabricó una figura grande de Ham. Durante la década de los 2000, Thinway no hizo una reedición de esta figura de Ham con empaque de Toy Story and Beyond. Y Hasbro no fabricó una figura grande de Ham. En Japón, la empresa Promotional Partners Worldwide lanzó una figura de Ham de plástico duro que funciona como alcancía. Y aunque parezca que es de las mismas medidas de la de Thinway de 1995, en realidad es un poco más pequeña. Por lo que, al igual que con la figura de Rex de 1995, esta figura de Ham
fue la más buscada durante muchos años. En cuanto a Zork, en 1999, ThinkWave fabricó este juguete bajo la línea de Talking Room World. Es parlante, encienden sus ojos y boca, enciende su arma de iones simulando que está disparando, tiene movimientos electrónicos y un sensor de movimiento que indica si hay algún movimiento cerca de la figura para activarse. Lo malo es que esta figura no se puede desprender de la base, porque aquí las baterías se colocan en la base y no en la figura de Zork. Aunque el aspecto positivo es que, a diferencia de Rex, que sus dos piernas lo caracterizan para moverse mucho, en el caso de Zork no tiene piernas, sino que es un tubo que se desliza, por lo cual en este caso en concreto no estorbaba tanto la base como en el caso de Rex. Sin contar la base, mide 28 centímetros de alto. En el mismo año, ThinkWave fabricó esta figura, que es de las mismas medidas y también es parlante, y esta no está sujeta a una base, pero aquí solamente dice las frases sin que enciendan sus ojos y boca, por lo que en ese aspecto esta figura seguía ganando. Después, en 2001, ThinkWave fabricó esta figura de Zork, del mismo tamaño, encienden sus ojos y boca y esta no depende de estar ensamblada a una base, pero esta tiene el diseño de Buzz Lightyear Comando Estelar, tratando de imitar ese diseño 2D, y la de 1999, al asemejarse más al diseño de Toy Story, pues sería más solicitada para las colecciones, por lo cual esta figura seguía ganando. Mattel en 1999 fabricó figuras medianas de Zork, pero no fabricó una figura grande. Durante la década de los 2000, ThinkWave no hizo una reedición de esta figura de Zork en el merchandising de Toy Story and Beyond. Y Hasbro fabricó figuras medianas de Zork, pero no una figura grande. Por lo que esta figura fue la más buscada durante toda esta década. Fue vendida a finales de 1999 y durante el año 2000 en Estados Unidos y Canadá, pero no se destinó para venderse en más países. Quizá porque ThinkWave tenía que recortar necesariamente un poco su presupuesto y solo exportó de la línea de Talking Room World a Woody y Buzz, pero no vendió a Zork ni Rex. Esto se puede contemplar en el comercial de Italia con la distribución de Giochi Preziosi y en el comercial de Portugal con la distribución de Concentra, donde en el comercial se ve que están anunciando a Woody y a Buzz, pero no se hace ni la más mínima mención de Zork y Rex. Toy Story 2, le sentinelle parlanti fanno la guardia alla tua camera. Premi il pulsante. Woody e Buzz hanno un sensore radar di movimento. Mani in alto. Le sentinelle parlanti di Toy Story 2 sono solo giochi preziosi. Andiamo in cerca di avventure nello spazio. Chegou o Toy Story 2 e as suas figuras interativas. Kits para montar que falam de verdade. Vai ter um salvamento. Eles dizem as frases do filme. Cowboy! E também guardiões de quarto interativos. Eu sou o Sheriff Woody. Eles vão te proteger dos O invasores. Sheriff está agora de serviço. Esta cidade é pequena demais para nós dois. Figuras interativas Toy Story 2 da Concentra. Para o infinito e mais além. Seguramente esto mismo pasó en España, con la distribución de Bisac, que solamente se vendió Woody y Buzz de la línea de Talking Room World. En el caso de Wizzy, la empresa china Promotional Partners Worldwide vendió esta figura de 12 centímetros de alto y de vinil que hace el sonido de chillido al apretarse. Se vendió especialmente para los espectáculos de Disney sobre hielo y una edición exclusiva para Japón. En ese momento, Tommy era la empresa que distribuía los juguetes de Toy Story de ThinkWave. También se interesó en distribuirla en Japón. Se lanzó una versión exclusiva para Japón con texto en japonés y apareciendo el logotipo de la empresa Tommy.
Unos años después, en 2003 o 2004, salió una nueva edición con etiquetado de Toy Story and Beyond. Esta vez la empresa Promotional Partners Worldwide no necesitó la distribución de la empresa Tommy. En el 2004, Hasbro fabricó esta figura de Wheezy dentro del set de Woody Bombero al Rescate, que también es de vinil y hace el sonido de chillido al apretarse. Es de unos centímetros más abajo que la de Promotional Partners Worldwide. Pero aquí la cuestión del diseño, en donde se veía que estuviera sentado encima de la caja y no un diseño como si estuviera de pie, hizo que la de 1999 fuera la figura más buscada de Wheezy durante todos estos años. Durante la década de los 2000, cuando solo había 2 películas de Toy Story, y que nació el deseo colectivo de ver otra película de Toy Story, también nació la necesidad de hacer una colección de Toy Story, por parte de muchas personas alrededor de todo el mundo. Pero no era tener solamente a Woody y Buzz, sino a todos los personajes. Para el caso de Rex, Ham, Wheezy y Zork, a quien se le relacionaba mucho con Buzz, pues todo aquel que tuviera un Buzz también quería tener un Zork, solamente existían estas 4 figuras de los personajes ya mencionadas. Y la única forma de tenerlos era principalmente comprándolos por internet. Pero la realidad es que en la década de los 2000, solamente en los países en donde hubiera mucho avance electrónicamente hablando, la gente compraba por internet. Obviamente Estados Unidos, Canadá, países de Europa, Japón y China. Otra manera de tenerlos es que en los países en donde Thingway vendió sus productos en todas las tiendas, se podían encontrar en alguna venta de jardín o tienda de cosas de segunda mano. En el caso de México y Latinoamérica, Thingway no vendió sus productos en los 90s, solamente hasta 1999, y únicamente juguetes de Woody y Buzz con frases en inglés y español. Lo que se hacía durante los 90s era que personas que tuvieran tiendas importadoras viajaban a Estados Unidos y compraban mercancía de películas que se volvían muy populares y no se vendían en las jugueterías de ese país, algo muy habitual a lo largo del siglo XX. En este caso en concreto, en tiendas importadoras, ya sea pequeñas o grandes, como en tiendas de regalos, se podían comprar los juguetes de Toy Story de Thingway durante los años 90. Para la década de los 2000, podía haber la posibilidad de encontrarlos en algún bazar o tienda que vendieran cosas de segunda mano, pero en menor porcentaje, pues nunca se vendieron de forma oficial en todas las jugueterías del país. Durante muchos años, encontrar alguna de estas figuras era equivalente a encontrar un tesoro único perdido en el mundo, pues al ver tantos juguetes de Woody, Buzz y Jessie en las jugueterías y supermercados, y no ver ninguna de Rex, Ham, Wheezy y Zork, pese a ser relevantes en las películas, era extraño, y además generaba bastante misticismo al ver las imágenes de los juguetes modelos en productos diversos, como pósters, stickers y artículos escolares, pues no se sabía en dónde se vendieron esos juguetes de Rex, Ham, Wheezy y Zork, en qué año se vendieron y cuál sería la marca. Por lo que si se llegaba a encontrar alguno de ellos en alguna mercería o tienda de regalos que vendieran cosas de segunda mano, no importaba para nada que no fuera el lugar más grande o el más lujoso, pues ese lugar tenía un artículo en su interior que no tenía ningún otro lugar. En 2009 se le acabó el reinado a la figura de Rex y Ham, pues en este año Thingway presentó sus nuevos diseños de Rex, tanto para la línea básica como para la línea Toy Story Collection. Y en el caso de Ham,
Disney Store vendió una figura exactamente de las mismas medidas de la de Thingway de 1995, que también funcionaba como alcancía, que si bien no es más grande sino del mismo tamaño, el hecho de que hubiera otra figura ya daba más panorama. Aún así es importante señalar que particularmente en 2009 el cambio no fue tan abrupto e inmediato. Y a lo largo de este año, todavía esta figura de Rex y Ham tuvieron cierta hegemonía en las colecciones de todo el mundo. Para 2010, Kellogg's fabricó una alcancía de Ham de plástico duro de las mismas medidas de la de Thingway de 1995. Y Disney Store fabricó la figura grande en cerámica de Ham, la primera vez que se fabricaría una figura de él del tamaño exacto de la película. Aunque en las películas el personaje no está hecho en cerámica sino en plástico duro. En el caso de Zork, su reinado duró un poco más. En 2012, Disney Store presentó su nueva figura de Zork. Observando su empaque de la primera edición, lo tenían planeado lanzar en 2011, pues tenía el diseño de empaque de los juguetes de Toy Story de Disney Store de 2011, pero por alguna razón lo lanzaron en 2012. Para el caso de Wheezy, es un asunto muy interesante, pues su reinado duró hasta 2021, cuando el usuario de Instagram, Cop378, fabricó la nueva figura, unos centímetros más alta que la de Promotional Partners Worldwide, y que además tuviera el diseño de boca abierta como aparece Wheezy en las películas. Interesantemente, la figura de Wheezy de Promotional Partners Worldwide sigue siendo algo cara todavía, menos que como estaba antes de 2021, pero sí sigue siendo algo cara porque en una época no tan primitiva, por así decirlo, como la década de los 2000, sino que en 2018, 2019, 2020 todavía seguía siendo esta la oficial de las colecciones, y en esos años todavía era muy cara, por lo que las personas que la tienen no quieren perder del todo el negociazo con esta figura de venderla cara. Se rehúsan a venderla barata, aunque ya exista otra que es réplica de la película, que es lo que busca la mayoría de coleccionistas de Toy Story. Con esta franquicia en particular es un caso muy interesante, sin importar qué nivel de protagonismo tenga un personaje en la película. Algunos siempre han sido mucho más fabricados y otros extrañamente ha sido muy escasa su fabricación.